docente ahí del curso de medicina del adulto. Les voy a hablar 4 temas, así que como son 4 temas, va a ser un poco pesado, pero lo bueno es que ya la mayoría de la información ustedes ya la tienen, la deben haber visto el año pasado, o si no, en algunas rotaciones ya deben haberse enfrentado a estas patologías, ¿ya? La primera parte la vamos a hacer de hiperplasia prostática benigna y retención aguda de orina. Entonces, vamos a repasar lo que son los LUTS, el crecimiento prostático benigno, el diagnóstico, el tratamiento, las complicaciones del crecimiento prostático benigno, y lo que más me interesa es que ustedes sepan cómo derivar de manera oportuna al urólogo y cómo manejar la retención urinaria aguda. Ustedes se preguntarán por qué estoy yo haciendo una clase de medicina del adulto, y eso es porque se da mucho que hay un vacío o que les cuesta derivar de manera oportuna o derivar bien a los pacientes, ya sea hospitalizados en un servicio de urgencia, a veces en un servicio de medicina o en APS. Entonces la idea de esa intervención mía es poder ayudarlos a identificar en qué momento hay que derivarlos y cómo adelantar algunos exámenes para que nos llegue a nosotros al servicio de urología. Entonces, comenzando con la hiperplasia prostática benigna, es el primer error. Yo sé que yo también lo digo, y también digo HPV, pero la hiperplasia prostática benigna es un diagnóstico histológico. Entonces, ya partimos mal. Si ustedes se dan cuenta, acá en la muestra hay una formación de nódulos. No sé si ustedes ven mi flecha, pero en la foto de la izquierda se ven nódulos y en la foto macroscópica se ve que hay una hiperplasia o hay una proliferación ya tanto de la glándula, del epitelio glandular, como del estroma. Entonces, ¿por qué hablamos de HPV? Esta foto es muy buena, a mí me gusta porque quiero hacerles un panorama de la magnitud del problema. De todos los hombres mayores de 40 años, un gran porcentaje va a presentar hiperplasia prostática benigna. Perdón, si yo le hago biopsia cerca de a los 70, o sea, si le hago biopsia a todos los hombres que se mueren, a los 70 años, la mayoría va a tener, en la autopsia de la próstata, va a tener una hiperplasia prostática benigna, pero no todos van a tener una próstata aumentada de volumen o crecida, ¿ya? Eso ya vendría a ser crecimiento prostático benigno, que es un porcentaje menor. De esos pacientes que tienen una crecida y que además en la parte histológica diagnostica una hiperplasia prostática benigna, no todos van a generar una obstrucción a la salida de la vejiga. Y lo más importante es que no todas las personas que tengan LUTS, no todos los hombres que tengan síntomas del tracto urinario inferior van a tenerlos porque se debe a un crecimiento prostático. Entonces, si yo retrocedo acá, hay un porcentaje de personas que van a tener, haciéndolo el ejercicio inverso, van a tener una obstrucción a la salida de la vejiga provocada por la hiperplasia prostática, un crecimiento prostático, pero no todos los síntomas van a ser explicados por eso. Entonces es muy importante porque realmente la hiperplasia prostática benigna, y lo pongo entre comillas porque ya entendemos que no es lo adecuado de decir, es la única causa de los síntomas. Antes se hablaba del prostatismo, y aquí hay que hacer este percance. No son síntomas específicos de los hombres. Los síntomas del tracto urinario inferior también están presentes en la mujer, y al mismo tiempo no son específicos de la próstata, también pueden ser causados por otras patologías pelvianas y no pelvianas que van a generar este malestar. Entonces, recordando, ¿qué son los síntomas del tracto urinario inferior? O LUTS, por su sigla en inglés, son los síntomas de almacenamiento, de vaciamiento y postmiccionales, es decir, son los síntomas que están en relación al ciclo miccional. Ustedes ya lo vieron el año pasado, los de almacenamiento son la polaquiuria, nicturia, urgencia, incontinencia. Los síntomas de vaciamiento, el chorro lento, la intermitencia, la latencia, el goteo terminal y el pujo. Y los síntomas postmiccionales son el tenesmo, el goteo postmiccional. Y esta foto es una foto que está en la guía clínica del manejo de LUTS de la Asociación Europea de Urología, en la que queda bastante claro que tanto la hiperplasia prostática o la obstrucción por crecimiento prostático benigno, la hipoactividad del detrusor o la hiperactividad del detrusor,
la poliuria nocturna, o el síndrome de dolor pélvico crónico, la vejiga neurogénica, la infección del tracto urinario, acaban de hablar de ITU, cuerpo extraño, estenosis de uretra, tumores de vejiga, piedras ureterales que están en el meato o en el ureter distal, y otras más, todas ellas van a causar, pueden causar LUTS o síntomas del tracto urinario inferior. Y entonces el paciente que ustedes ven en el policlínico, que les dice, vengo porque orino mal, o haciéndole una anamnesis en un servicio hospitalizado y les dice que orina mal, no todo es prostatismo, ¿ya? Ese es el mensaje que les quiero entregar. No todo es HPV, entre comillas ambas, prostatismo y HPV, ¿ya? Entonces, aunque sea un adulto mayor de 60 años, en el que ustedes sospechen que su síntoma se deba probablemente a un crecimiento prostático, no crean que todo va a ser la próstata, ¿ya? Traten de indagar un poquito más en la historia, en los antecedentes que tiene el paciente, y van a darse cuenta que pueden diagnosticar otras etiologías, aunque eso es de resorte también del urólogo, pero la idea aquí que les quiero transmitir es que no todo se debe al crecimiento prostático, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a dirigirnos al tema de la obstrucción prostática benigna, que es la obstrucción al tracto de salida de la vejiga causada por un crecimiento prostático benigno. Es decir, me creció la próstata y al crecer la próstata genera una obstrucción tanto dinámica como estática, y esta va a producir que la orina no salga de manera fácil desde la vejiga hacia la uretra, que hay una obstrucción al nivel de la salida de la vejiga, ¿ya? Entonces, como les dije, hay una obstrucción tanto estática, que es porque creció la próstata y esta crece hacia adentro, hacia el lumen de la uretra o hacia el piso vejigal, y también hay una obstrucción dinámica, que por una inflamación y alteración a nivel local, que se liberan mediadores inflamatorios, aumenta el tono del músculo liso, tanto en el estroma de la próstata como del cuello vesical. Entonces, es un componente funcional y un componente anatómico. Y otra cosa importante que tienen que saber es que existe una correlación parcial entre el crecimiento de la próstata, los síntomas, y si es que hay o no obstrucción. ¿Qué quiere decir esto? Que el tamaño no importa, en resumen, ¿ya? Se debe poner más énfasis en los síntomas, porque podemos estar frente a un paciente que tiene una próstata pequeña, pero con muchos síntomas, o una próstata gigante, y ustedes se preguntan cómo ese paciente no se queja de nada, ¿ya? Así que lo importante en el manejo del crecimiento prostático benigno, en cuanto a la hiperplasia prostática benigna, como ya les había dicho, es una proliferación benigna del estroma y el epitelio en distintas proporciones y en la zona de transición, que es la zona que rodea la uretra. Por eso produce síntomas. Esto comienza en los hombres hacia la cuarta década de la vida, se empiezan a formar nódulos hiperplásicos, y ya al término de la sexta década por ahí ya es evidente, y como ya también se los mencioné, van a haber hombres que no van a presentar esta condición, ¿ya? La etiología es parcialmente conocida. Estamos en el año 2020 y todavía no se sabe con certeza por qué se produce. Hay teorías, y dentro de las más aceptadas es que hay un desbalance entre la relación de los andrógenos y de los estrógenos, ¿ya? Y que esto se va dando porque a medida que los hombres transicionan hacia el final de su vida, la relación entre el andrógeno y la testosterona comienza a disminuir, ¿ya? Y empiezan los estrógenos a promover la proliferación celular y a inhibir la muerte celular. Entonces, el equilibrio balanceado que estaba antes entre proliferación y muerte en una próstata normal, ya no lo tenemos y se inclina la balanza hacia el crecimiento. ¿Y es la próstata el problema? ¿Es la próstata lo que sufre? No. La que sufre la vejiga, ¿ya? Y las complicaciones, las consecuencias que vienen de una hiperplasia o un crecimiento prostático benigno que no esté tratado adecuadamente o a tiempo, es que la vejiga se va a descompensar, ¿ya? Esta foto es muy buena porque habla y muestra que primero tenemos una fase de hipertrofia en que la vejiga, cuya función es almacenar la orina y almacenarla a baja presión, y en el momento de orinar contraerse
y producir el flujo también a baja presión, se comienza a hipertrofiar porque se encuentra con una resistencia, que en este caso es por crecimiento prostático, pero puede ser, por ejemplo, una estenosis de uretra también, ¿ya? Se hipertrofian las células del músculo liso y empiezan a aumentar todos estos factores del crecimiento del endotelio, de vascular, el VEGF, se empieza a depositar matriz extracelular entre las células de la vejiga, y esto que comenzó como algo benigno, como un proceso de adaptación, a la larga termina descompensándose. ¿Por qué? Porque desencadena una disfunción urotelial, empiezan a degenerarse las neuronas que inervan la vejiga, se degenera el músculo, y es un músculo que no es eficiente, así como les pasa en el corazón, que después inicialmente fue útil esa hipertrofia, después ya no sirve, lo mismo pasa en la vejiga. En un minuto la vejiga resistió este aumento de la presión, la resistencia después del cuello vesical, y ya después no da más. Esta vejiga que almacenaba cierta cantidad comienza a distenderse, porque recibe orina de los riñones y no logra ejercer la fuerza necesaria para vaciarse de manera completa, entonces empieza a retener orina. Y es ahí el problema, y ahí nacen todas las complicaciones posteriores del crecimiento prostático. Entonces, ¿cómo voy a evaluar a un paciente con crecimiento prostático? Solamente va a ser relevante si el paciente tiene síntomas, y si esos síntomas son molestos. Me toca en el Policlínico de Urología del Hospital de Quilpué recibir interconsultas de atención primaria porque en una ecografía le encontraron una próstata de 30 gramos, recordando que lo normal en un hombre joven es hasta 18 gramos. Le encontraron una próstata de 30 gramos, entonces lo diagnostican como hiperplasia prostática y me lo derivan. Y en el momento en que yo evalúo al paciente, el paciente no tiene molestia. Entonces, ¿para qué lo derivan? ¿Ya? Y acá lo importante es que el crecimiento prostático esté asociado a síntomas. Hay que considerar siempre los diagnósticos diferenciales y determinar el perfil clínico del paciente para definir su manejo más apropiado. ¿Qué quiere decir? Si tiene pocos síntomas, muchos síntomas, si ha desarrollado complicaciones o no. Y todo esto lo pueden hacer ustedes desde APS. Entonces, ¿qué es lo importante de la historia clínica? Inicio, duración, severidad de los síntomas. No es lo mismo un paciente que debutó hace 2 días con las molestias, que quizás estamos frente a un cuadro infeccioso, versus un paciente que dice, literal, uy, hace meses o hace años que noto que el chorro me sale más delgado. Antecedentes de enfermedades neurológicas es importante. Ya recuerden que como no todo es la próstata, también pueden haber molestias o síntomas del tracto urinario inferior ocasionados por patología neurológica, por ejemplo, mieloma múltiple, por ejemplo, el Parkinson, ¿ya? Cirugías. Hay pacientes que ya han sido operados de próstata, entonces puedo ser benigno y pensar, le volvió a crecer la próstata, ¿qué pasa? Pero al mismo tiempo debo decir, este paciente tuvo instrumentalizada uretra, o si operado de manera abierta, puede tener una estenosis del cuello de la ¿ya? Entonces uno van armando clusters según la información que entrega el paciente y ustedes se van orientando a la causa más probable. Todavía estoy, porque me parece que mi conexión es inestable, ¿sí? No, una sola frase. Dijiste que cuando se instrumentaliza después puede haber una estenosis como causa, ¿eso fue? De uretra, sí. Toda instrumentalización de la uretra, ya sea sonda, cistoscopía, puede desencadenar una estenosis, ¿ya? Así como las infecciones de transmisión sexual. Otra pregunta que salía ahí, como si es que hay una próstata grande y cómo sospechar cáncer, yo le contesté AP más tacto siempre, y no tanto la ecografía como un screening de cáncer de próstata. En caso de cáncer, pero que eso es distinto, porque no entiendo, como que ya ahí tendríamos hablando del screening de cáncer. O sea, cáncer siempre es AP y tacto, siempre. Y para cáncer de próstata nunca vamos a tener eco o estimación del tamaño por... Pensaba que se había como un seguimiento del crecimiento. La eco como que no es para seguir el próstata. No, pues no. Ya, pero oye, pero se escucha bien, ¿cierto? Porque no quiero que me tienen que... O mándame un WhatsApp o algo si es que se...
muere la señal. BTR, ya. Entonces, el otro, medicamentos que se asocian a síntomas del tracto urinario inferior, los antidepresivos, diuréticos. ¿Por qué los diuréticos? Porque los pacientes se quejan a veces solo de que orinan mucho, y sobre todo en la noche. Entonces, modificando a veces, si es posible, el diurético o que el paciente tome menos agua en horario PM, vamos a modificar algunos de los síntomas que más le molesta al paciente y no necesariamente era la próstata. Broncodilatadores, antihistamínicos, anticolinérgicos y adrenérgicos. Esto es importante, los anticolinérgicos, ¿ya? Y los antimuscarínicos, porque pueden producir obstrucción, retención urinaria. Entonces es importante también preguntar por ellos. Por ejemplo, la imipramina, nosotros usamos oxibutinina, trospio, otras, pero son esta familia, los antidepresivos, sí. La amitriptilina también, y sobre todo la imipramina, hay muchos pacientes que ya que le dan afuera imipramina, ¿ya? Y eso también produce molestia, y no, a veces no es solo que retirando el fármaco se soluciona el problema, sino de que ya tiene una condición de base, un crecimiento prostático, por ejemplo, y que sumándole el anticolinérgico, peor los síntomas, ¿ya? No es que solamente por sí el anticolinérgico va a producir como un cuadro de larga data, lo que sí puede producir es retención aguda. O sea, tomándolo, por ejemplo, 2 días, un paciente que está ahí más o menos con una próstata gigante, ya puede desencadenar una retención urinaria aguda. ¿Ya? Pero a lo que yo no quiero que se confundan. Pueden influenciar en los síntomas, pero habitualmente de base ya hay algo que tiene un poquito descompensado el tracto urinario inferior. Y esta como escala o encuesta se llama el Puntaje Internacional de Síntomas Prostáticos, IPSS. Yo no lo uso. Yo le pregunto al paciente, casi siempre las mismas preguntas que están ahí, se las pregunto. Esto se ocupa más para términos de estudios clínicos, para tener una estandarización. Pero es súper útil porque uno puede dividir al paciente en aquel que tiene síntomas leves, moderados o severos. Y es importante para determinar la severidad, pero la guía del MinSal también sugiere que el médico general pregunte: ¿se debe levantar más de una vez en la noche para orinar? ¿Tiene que esperar un largo tiempo para iniciar la micción, latencia? ¿Tiene que hacer fuerza para orinar, pujo? ¿Está preocupado o le molesta su forma actual de orinar? Porque hay muchos que no les va a interesar modificar la forma en la que están orinando. Y que es muy importante que examinen. ¿Por qué? Porque no todo es próstata, y a veces podemos encontrarnos que el paciente que dice: no, yo orino súper bien, pero orino un pañal porque no controlo. Y le examinan el abdomen y tiene una masa hipogástrica, tiene un globo vesical y su paciente está orinando por rebalse, ¿ya? Evaluar periné, evaluarle genitales. A veces hay fimosis que son terribles, sobre todo en pacientes diabéticos, que no pueden retraer en nada el prepucio y está absolutamente sellado el meato y uno no entiende cómo orinan. O también a veces el líquido escleroso a nivel de la zona genital, del glande, también puede sellar, producir estenosis del meato uretral. Entonces ahí ya sabemos que el paciente puede que también tenga un crecimiento prostático, pero que su problema lo más probable es que sea otro. Incluir siempre el examen neurológico también. Y en el tracto rectal, médico general tienen que diferenciar si es adenoma o cáncer. No me importa, y a ningún neurólogo le importa que estimen el tamaño. Solo importa que lo examinen y que si se encuentra una roca pétrea fija, ya sabemos que la derivación es de cáncer de próstata, no de una adenoma prostática. ¿Qué más deben pedir? Examen de orina. ¿Por qué? Porque vamos a poder detectar si hay infecciones de orina asociadas, hematuria, glucosuria, proteinuria, cilindros, que ustedes ya se manejan mejor que yo, antígeno prostático específico. Sobre todo, miren, las guías clínicas también lo recomiendan con que a ciertos valores de antígeno prostático yo podría estimar el volumen de esa próstata. Pero eso ni siquiera para especialistas. O sea, la verdad que ni siquiera nosotros lo usamos tanto. Lo importante en atención primaria es darme cuenta si es que ese paciente tiene un antígeno de 100
y es un cáncer de frentón, que tiene otra prioridad, o tiene un antígeno entre 3, 4, a veces menos que 4. Entonces yo lo pido porque quiero hacer un screening de cáncer de próstata, siempre acompañado del tacto rectal. Y la creatininemia, porque yo puedo tener alterado por el mecanismo de retención crónica urinaria, aumenta la presión intraluminal en la vía urinaria y puede generar daño renal ya agudo y crónico causado por una obstrucción de la vía urinaria inferior, ¿ya? Así que con una CREA yo puedo ver, uy, esto está repercutiendo en la función urinaria, la función renal, o quizás ya tenía una enfermedad renal crónica previa. Y también tengo que pedir una cartilla miccional para saber cuál es la forma en la que el paciente orina, cuántas veces orina. Algunos dicen, no, doctor, yo orino 20 veces en el día. Y uno le pide una cartilla miccional y la verdad es que eran 5 veces en el día, ¿ya? Y si los síntomas predominantes son la nicturia y la poliaquiuria, con mayor razón. ¿Por qué me interesa que ustedes sepan esto? Porque yo con estos exámenes que les acabo de mencionar, estos 3 sobre todo, los 3 primeros, voy a determinar una conducta, voy a saber si tengo que derivar al paciente de manera prioritaria o no. Si en el examen de orina veo que además tiene asociada ITU, hematuria, esas son complicaciones de un crecimiento prostático. Si tiene el AP alterado, con mayor razón. Y si tengo una creatininemia alterada, también, ¿ya? ¿Qué pedimos nosotros? Uroflujometrías, los que rotaron el año pasado con nosotros en servicio, muchos vieron este examen, algunos se lo hicieron, que mide la velocidad por tiempo del flujo urinario, ¿ya? Entonces, esta es una curva muy mala, que es la de abajo, en que el paciente tiene un flujo máximo de 8, cuando ya menos de 10 considero que es un paciente que está obstruido. Y la morfología de la curva me permite, a mí me orienta un poco también si es patología de uretra o es patología de la próstata. El residuo postmiccional también es importante. El residuo postmiccional normal tiene que ser menos de un 20% de lo que yo tenía previa a la micción. Entonces se hace una ecografía previa, el paciente le estimo el volumen de orina que tiene en la vejiga, lo mando a orinar, vuelve y veo cuánto queda adentro. Si eso es menos del 20% está bien. Y si no tengo cómo, la versión fruna, pero muy buena, es que ustedes le dicen al paciente, orina en el pato, y eso lo pueden hacer en los servicios, ¿ya? Orina en el pato, después que le sacaron una sonda. Y en el pato orinó 300. Y luego le hago un cateterismo con sonda en el otro y veo cuánto le queda adentro, para ver si es que tiene un residuo postmiccional alto. La ecografía es útil para estimar el tamaño prostático y las complicaciones asociadas. O sea, yo no puedo, como uróloga, no puedo no evaluar una próstata sin ecografía, porque me voy a encontrar con sorpresas. Puede haber no sido una próstata que decía, puede haber sido un tumor de la vejiga que está justo en el cuello vesical. Puede tener además una litiasis, y si tiene una litiasis en la vejiga, ese paciente ya no es candidato a tratamiento médico, tiene que ir a tratamiento quirúrgico. El paciente puede tener retención crónica, y al tener retención crónica va a aumentar el reflujo hacia la vía urinaria alta y puedo causar hidronefrosis, ¿ya? Y ahí también lo que les acabo de decir, pueden haber patologías de la vejiga misma que deben ser evaluadas. La primera foto, ustedes ven abajo ahí un lóbulo medio de la próstata, que es una protrusión de la próstata hacia la vejiga, y eso genera un efecto de válvula que empeora el chorro, ¿ya? Y es una próstata chica, solo que tiene un crecimiento hacia la vejiga. La segunda foto es una próstata grande, se nota, es grosero, evidente. Y la tercera foto es una vejiga demasiado hipertrófica. Está tratando de hacer una resistencia. Aquí vemos en la primera foto de las nuevas que les muestro en esta diapo, una litiasis, que se ve una imagen blanca que tiene una sombra, abajo una sombra acústica. Vemos una vejiga en la segunda que está súper distendida, una vejiga de retención crónica. Y si yo sospecho que este paciente tiene un residuo postmiccional alto y creo que tiene repercusión en vía urinaria alta, debo pedirle una ecografía renal porque puedo encontrarme con esto, con hidronefrosis renal, y habitualmente es bilateral, ¿ya? Porque el reflujo sube por ambos sistemas. Entonces,
De aquí, lo importante, el 7.789 ya se los dije, y quiero que se queden con esto. Ustedes desde atención primaria pueden ayudar mucho pidiendo los exámenes que yo ya les comenté, la función renal, la orina, el antígeno prostático, si es que su consultorio lo tiene, ¿ya? Pero hay muchos pacientes que pueden financiarse un examen de manera particular. Yo no soy partidaria de eso, pero hay muchos pacientes que lo desean. Y si ustedes van a derivar a un paciente a urología y el paciente se puede financiar algún examen, derívenlo con uroflujometría, que eso lo interpretamos nosotros, y con una ecografía sí o sí. De hecho, hay programas en que en los consultorios mismos se están haciendo ecografías y lo hacen los médicos de la atención primaria. ¿Ya? Pero esas dos son exámenes que ojalá, si pudieran derivarlo con ese examen también, se les agradece mucho. Apura mucho la consulta. ¿Ah? ¿Cuánto cuesta una uroflujometría? La uroflujometría cuesta 10.000 pesos, entre 10.000 y 12.000. Y se hace acá en la región, en el IU, en Viña, en el Instituto de Diagnóstico Urológico, se hace en Urocentro y se hace en Quilpué, en el INSI. Eso es lo que yo sé por el público que yo manejo. ¿Ya? Pero cuesta 10.000 pesos. Y la eco depende. El otro día me llegó un paciente que se hizo una eco renal y pelviana, que habitualmente es cara. A mi papá les pedí una y les costó como 30, y a ellos les costó, a ese paciente les costó 20. Pero también depende del centro donde se la hagan, a veces hacen chanchulla, a veces no es radiólogo el que informa. Pero cuando le informa un radiólogo, tal código de FONASA, no se puede reducir el precio. Pero más o menos yo calculo 30.000 pesos todos los exámenes. Ahora, también nosotros como especialistas podemos en algunos casos seleccionados pedir a hacer nosotros mismos una cistoscopía o una urodinamia. La cistoscopía, les puse esta foto para que vean cómo se remodela una vejiga. Lo que ustedes ven ahí son trabéculas y son divertículos. Esos hoyitos que se ven son divertículos, pseudodivertículos en el caso de la vejiga, que se producen porque hay una remodelación debido al aumento de la resistencia. Y la urodinamia, que es este estudio que también se les comenté el año pasado, y lo sé porque hice esa clase yo, la que se ponen unos sensores en la vejiga y se emula el ciclo miccional, uno le pide al paciente que le llena la vejiga y luego le pide que orine. Ese es el gold standard para diagnosticar obstrucción de la salida de la vejiga por crecimiento prostático benigno obstructivo, ¿ya? Y solo se justifica en algunos casos, por eso no se pide tanto. Se justifica cuando yo quiero diferenciar a un paciente. El caso típico es el siguiente: paciente con Parkinson, muy dependiente, que orina mal. Entonces yo no sé si es que orina mal porque tiene una próstata agresiva y si yo lo opero o le doy tratamiento se beneficia, o está orinando mal porque ya esa vejiga no funciona y está hipoactiva. Entonces en esos casos la urodinamia es ideal. Y en la región se hace solo en el IDU. Ya en el hospital nosotros no tenemos equipo de urodinamia, solo particular. Pero si están en un hospital y ustedes, bueno, se lo pide un urólogo se justifica pedir compra de servicio a estos sistemas y fin. Entonces, ya como para ir terminando esto, las complicaciones más importantes que ustedes pueden detectar desde APS. Como ya les dije, ocurre este fenómeno de retención urinaria crónica, se genera por acumulación de orina, colonización de esa orina también, poco flujo, generan litiasis vesicales que suelen ser rocas, a veces son pequeñas, de 1 centímetro, 2 centímetros, pero en muchas ocasiones, y pacientes rurales que no consultan, llegan con rocas en la vejiga. Insuficiencia renal, por lo que ya les comenté de que existe reflujo, y más que el reflujo, el aumento de la presión en la vía urinaria alta va a producir daño renal, que si no es pesquisado a tiempo pueden terminar en diálisis. No es infrecuente, cada vez es menos frecuente, pero no es infrecuente encontrarnos con pacientes en diálisis que el motivo por el que llegaron a diálisis es por crecimiento prostático. Infecciones de orina recurrentes, porque va a tener un vaciado malo y esa orina se va a colonizar, la vejiga también se va a colonizar. Puede haber incluso otros cuadros como las prostatitis, absceso prostático, hematuria también, y retención urinaria aguda. Y hematuria y retención urinaria aguda lo vamos a ver después, así que vamos así.
Y eso ustedes lo pueden identificar en la atención primaria. Y me preguntarán cómo. La litiasis, una ecopelviana, insuficiencia renal, la creatinemia, ecografía renal, una infección urinaria recurrente, un cultivo, hematuria, le preguntan al paciente si ha orinado sangre o le piden un examen de orina y en el sedimento urinario pueden hallar hematuria. Y la retención urinaria aguda es la historia clínica. Entonces, todas estas complicaciones ustedes son capaces de diagnosticarlas y deben descartarlas. Y el manejo va a depender ya de especialistas, pero a grosso modo, si los síntomas son leves, se le puede ofrecer a este paciente un manejo expectante. Y esto ustedes también lo podrían hacer en atención primaria. Si el paciente tiene molestias leves y dicen, no, yo estoy bien así y no tiene ninguna complicación, pueden no derivar la urología, controlarlo en un año, preguntarle cómo se mantiene o no, porque no todos los pacientes van a evolucionar a síntomas. Hay algunos que los síntomas no se sabe por qué, se compensan y después ya no avanzan. Hay unos que no avanzan, hay unos que después ya no les molestan, y hay otros que obviamente la próstata empieza a causar más molestia y requieren de tratamiento médico. Y eso yo lo puedo dividir según la severidad por el IPSS que les mencionaba antes, pero como también se los dije, no lo ocupo mucho. Es un poco de criterio. Si tiene pocos síntomas, manejo expectante. Que orine, que tome poca agua después de las 6 de la tarde, que no le haga tanto la cerveza los fines de semana, porque a veces el estímulo, no sé por qué lo he buscado, pero está en todas partes. La cerveza fría provoca retención urinaria aguda. Síntomas moderados se van al manejo médico y síntomas severos manejo quirúrgico, ¿ya? Y acá es importante que en el manejo expectante ustedes educan al paciente, les descarten las complicaciones y realicen cambio de hábitos. Y el tratamiento médico, que es lo importante de que eso está cubierto por el auge y está cubierto por el auge cuando el especialista, el urólogo, firma el papel del auge. Pero si ustedes también quieren ayudar a alguien, a un paciente que dice no aguanto hasta que me vaya a ver el urólogo porque las interconsultas se demoran y ustedes sospechan que la causa es un crecimiento prostático benigno y no tiene otras complicaciones, puedo iniciar tamsulosina. Tamsulosina 0,4 miligramos, una al día. Es cara, vale entre 10.000 y 12.000 pesos. Ya, yo mando a los pacientes que se las quieren comprar, que se la compren en la farmacia popular, que ahí baja un poco, cerca de la mitad. Es un medicamento caro, entonces es un gran beneficio que si el paciente lo está usando y le generó beneficio, lo deriven a atención terciaria. Existen otros inhibidores de la 5-alfa reductasa, los agonistas beta-3, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, muscarínicos que lo vieron el año pasado, y a mí me interesa que sepan que tienen esa estrategia de dejar tamsulosina a los pacientes para que se alivien los síntomas y actúa rápido, y a los 7 días los pacientes se mejoran. Y el tratamiento quirúrgico, ¿cuándo? ¿Cuándo se opera? Cuando los síntomas son refractarios al tratamiento médico y cuando se desarrollan complicaciones, ¿ya? Ojo aquí, que una de las complicaciones que les mencioné fue la retención aguda de orina, pero yo puedo intentar sacarle la sonda al paciente que cayó en RAO, y eso lo veremos después, y es de perogrullo, pero la insuficiencia renal es indicación absoluta, aunque el paciente esté en diálisis, ¿ya? Aunque ya esté en diálisis, no, ese paciente hay que operarlo. Y como ahí están de nuevo, las complicaciones, la litiasis, la insuficiencia renal, la infección urinaria recurrente, la hematuria, la retención urinaria aguda. ¿Y cómo se opera? No, esto es solo para mostrarse lo que existen distintas alternativas. Hay procedimientos endoscópicos, procedimientos abiertos, procedimientos robóticos, y dentro de lo endoscópico, lo mínimamente invasivo, también hay un montón de opciones. Y también ahí va a depender del tamaño de la próstata. Eso obviamente es de especialistas. Como les dije, está en el AGE, está en la guía GES, esta es del 2011, no se ha actualizado. ¿Y cuándo hay que derivarlo? Nuevamente, cuando es refractario el tratamiento médico, cuando hay complicaciones. ¿Y quiénes pueden acceder a los beneficios? Hombres de cualquier edad con diagnóstico confirmado de hiperplasia benigna prostática que tengan algún criterio de inclusión indicado. Este IPD lo genera urología. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Asumiendo que la mayoría va a trabajar en servicio público, veamos la línea de FONASA, los usuarios llegan al CESFAM y ustedes le descartan
todas las otras causas de LUTS al paciente, hacen un buen diagnóstico, descartan las complicaciones, sospechan que es una hiperplasia o un crecimiento prostático y lo derivan a urología con esa sospecha. Y ya nosotros lo recibimos y si el diagnóstico es correcto, vamos a abrir un IPD y con eso se beneficia tanto del tratamiento médico como del quirúrgico. Eso sobre hiperplasia o crecimiento prostático. Y cortito vamos a hablar sobre RAO, ¿ya? ¿Qué es la retención? Oye, Felipe, ¿te escuchas? No, yo no lo puedo silenciar, yo no. Consulta. No te iba a silenciar. Porque te escuchaba ahí. Consulta. Dime. Cuando un hombre se cambia de sexo, ¿quedan con próstata? Sí, pero no tiene testosterona. Entonces, atrófica, no sé, apenas se palpa. En las cirugías que hacemos con el doctor Macmillan, en el momento en que realiza el trayecto para la neovagina, dice, aquí está la próstata, hay que mirar la próstata, y es, nada, así como de, no sabría explicarte, no más chico que el pulpejo del dedo, y no causa problemas. ¿Ah? Las hormonas que ya habían tomando de antes. Sí. Se atrofia, se achica, porque lo que le permite el crecimiento es la testosterona. ¿Ya? Ahora, en cuanto a retención aguda de orina, algunos quizás ya vieron esta clase que hice para un curso para una jornada que hicieron los alumnos de la UNAP. Y les quiero mostrar que este es el nivel de manejo que tiene que tener un médico general en cuanto a la retención aguda de orina. Ahora nos vamos a salir un poco de próstata, vamos a considerar que hay otras causas que pueden provocar retención aguda de orina, ¿ya? Pero ustedes tienen que saber diagnosticar una RAO, tratarla de manera completa, no hay excusas, y derivar. Entonces, un caso clínico, un hombre de 68 años, hipertenso, con historia de dificultad miccional de larga data, disminución del calibre del chorro miccional, pujo, tenesmo, latencia, intermitencia. Si ustedes no hubiesen tenido la clase que les acabo de hacer, me dirían, es la próstata. Pero es cierto que pueden ser otras causas. Entonces, ya esa no va a ser su respuesta. Y este paciente consulta en la unidad de emergencias por anuria de 12 horas de evolución y dolor hipogástrico intenso, EVA 10 de 10. Llega terrible, del terror. Parecen pacientes choqueados, está muriendo. Y ustedes lo examinan y tiene eso, una masa hipogástrica, conocida como globo vesical. Entonces, ¿qué es? Una retención urinaria aguda, ¿no? La retención aguda de orina es la imposibilidad de realizar el vaciamiento de la vejiga, y esto ocurre de manera súbita. Eso es lo que es la diferencia de la retención crónica. Es un paciente que esté o no orinando mal de antes, de un momento a otro no puede orinar. Y esto se acompaña de dolor suprapúbico intenso, con una sensación de represión vesical, se sienten con la vejiga llena y que no pueden orinar. Puede acompañarse de globo vesical al examen físico o al ultrasonido. A veces pacientes que son muy obesos no le voy a poder palpar un globo vesical, pero si le veo con una ecografía me voy a dar cuenta que hay una gran retención urinaria. Habitualmente no son 200 cc, 300 cc, 500 cc, son un litro de orina que no pueden orinar, que está ahí almacenado. Y como les comentaba, que pueden presentar historia previa de dificultad miccional, y algunos orinan por rebalse. Hay algunos que dicen, no, pero si yo estaba orinando antes, pero si preguntan bien, el orinar antes era estar orinando por rebalse, ¿ya? Usaban pañales, se mojaban. Incluso ustedes al examen físico pueden, en un paciente que ustedes sospechan que orina por rebalse, ustedes le aprietan el abdomen y salen chorritos de orina. El diagnóstico de la RAO es clínico, no necesita otro examen, es solamente clínico. ¿Por qué no es lo mismo que retención urinaria crónica? Porque la retención urinaria crónica todavía hay un flujo de orina hacia afuera, ya sea por rebalse o porque el paciente orina 100 y se deja adentro 300. Después nuevo orina 150 y se deja adentro 400, y así sucesivamente. Pero hay orina que, ya sea por rebalse o por una micción deficiente, sale de la vejiga.
Ambos suelen compartir la etiología y muchas veces la RAO es el evento final de la patología crónica descompensada. Y la patología crónica no duele, el abdomen no duele. En cambio, la retención aguda de orina sí. Y es más frecuente en hombres que en mujeres por el crecimiento prostático benigno y por patologías de uretra, porque tienen una uretra más larga también. Y su incidencia aumenta con la edad. Entonces, yo tengo acá dos opciones. Este paciente tiene una retención urinaria aguda porque tiene una obstrucción o porque esa vejiga funciona poco y no se contrae, que es A o hipocontráctil. Las causas son múltiples, puede ser de la vejiga, de la próstata, de la uretra u otros, y les destaqué con rojo las más importantes. HPV, ahí yo misma me boicoteé, le puse HPV, que es la más frecuente lejos, y drogas, fármacos, antidepresivos, los opioides también. También es frecuente ver pacientes que después de una cirugía realicen una retención aguda de orina, o pacientes que después de una hospitalización por algún, no sé, como por ejemplo está en la UCI una mujer o una abuelita que llegó por la neumonía, todo el componente inflamatorio, de estrés, se activa la respuesta adrenérgica, eso me genera que los receptores adrenérgicos que están en el cuello de la vejiga y en la uretra funcionen deficientes, o sea, funcionen más porque están más estimulados y me cierran un poquito más la salida al flujo de la vejiga. Al mismo tiempo que esa vejiga ya de algún grado de descompensación debe tener, que todos, para que lo sepan, todos con la edad, como todos los órganos van envejeciendo, también envejece la vejiga. Y una causa también frecuente que ustedes van a ver es la diabetes, ¿ya? La diabetes produce una patología hipocontráctil en la vejiga. Es como una vejiga neurogénica, esa vejiga el paciente no siente y no se contrae. Entonces, también son causas que ustedes podrían decir, o podrían encontrar o se podrían orientar, ¿ya? Pero como médicos generales, más que definir la causa, que es importante, tienen que saber tratarla. Entonces, las características del cuadro clínico van a ser orientadas por el tipo de paciente, los síntomas previos y el evento actual. Eso es lo que ustedes los va a guiar cuál va a ser la causa más probable. Les voy a contar un caso que me tocó ver hace una semana en Quilpué de una paciente que estaba orinando por rebalses, tenía una retención crónica de orina y hospitalizada con domiciliaria por itus recurrentes, pielonefritis, mal, y nunca se mejoraba, siempre volvía a infectarse, y esta paciente tenía 81 años y el antecedente era un cáncer cervicuterino irradiado y con quimio y braquiterapia hace 15 años. Y cuando la examinó, la paciente no tenía el meato libre, o sea, no le pude pasar ni siquiera una sonda Nelaton. Yo sospeché por la historia, sospeché que tenía una retención crónica, le pedí a la enfermera que le pasara una sonda, no se pudo, lo intenté yo, no pude, estaba sellado por la radioterapia. Y en las imágenes, al escáner, tenía una hidronefrosis severa, peor que la de los prostáticos. ¿Ya? Entonces, como les digo, son como clústeres de pacientes que ustedes van identificando, que les va a ir orientando la causa, y no siempre la próstata. Entonces, ¿cómo lo evalúo? La historia clínica, el examen físico, una ecografía pelviana, en el momento agudo, si la tengo, ideal, si no la tengo, puedo prescindir de ella. Y si estoy en un servicio de urgencia, no olvidarme de pedir un perfil bioquímico, porque puede estar cursando por esta retención urinaria aguda con una insuficiencia renal aguda, y hemograma para descartar que este paciente esté infectado también, PCR, en fin, si lo sospecha. Entonces, en nuestro caso clínico de este paciente, 68 años, por la edad es más frecuente que patologías del tracto urinario inferior sean en pacientes de mayor edad. Tenía ya dificultad regional previa, consultó por anuria, dolor hipogástrico, tenía una masa hipogástrica del globo vesical, entonces el diagnóstico es una retención aguda de orina y ya tenemos nuestra primera causa, o sea, nuestro primer nivel de manejo de médico general check. Ahora vamos al tratamiento. ¿Qué hacen ustedes? Vaciar esa vejiga. Eso es fundamental. Como caballo de carrera, vaciar la vejiga. Y si no puedo vaciar la vejiga, lo derivo. Pero tengo que vaciar esa vejiga. Y tengo dos opciones. Sonda uretrovesical o cispostomía.
Partamos con la sonda. También lo dije, si alguien vio la clase, también lo dije la vez anterior. Esto es típico. Doctora, no pasa la sonda. Que los enfermeros que tienen más experiencia que ustedes en poner sonda Foley, que probablemente ustedes nunca han puesto una, los llamen a ustedes porque ellos ya no pueden pasar una sonda. Y ustedes no saben cómo mi chica instalar una sonda Foley. Y ustedes son el siguiente paso. ¿De qué hacemos? Primero, acá yo les voy a dar una receta de cocina que les va a servir para quedar como reyes ante el servicio de enfermería, porque la mayoría de las veces que fracasa la instalación es por esto, ¿ya? 1, lubricación, lo más importante, ¿ya? Puede ser vaselina líquida o estos geles que dicen tener un poco de lidocaína y ser algo anestésicos, pero la verdad es puro lubricante, ¿ya? Entonces, con mucha lubricación, no 2 gotitas, no un cuartito del frasco, ustedes agarran el frasco y se echan todo el frasco a la sonda. Ese es el primer error. Lo segundo, importante, sonda adecuada. Existen sondas de látex, que son las amarillas, y existen sondas siliconadas, las blancas. Existen de 2 vías y existen de 3 vías. ¿Qué tengo que hacer? Llevar más de una. No voy a llevar una de 16, 18 y 20 frentes, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen el personal de enfermería? Escogen sondas chicas. Dicen, uy, no puedo pasar, entonces empiezan a buscar sondas más chiquititas, pensando que una sonda chica les va a permitir con mayor facilidad pasar a la vejiga, y eso es un error. Si yo creo que es una estenosis de uretra y yo avanzo 2 centímetros la sonda y no pasa, y claramente una estenosis de uretra, ya, te creo. Pero si ustedes están sospechando que es un paciente que tiene un crecimiento prostático, una sonda de 14 French, 16 French, no va a poder vencer la resistencia de esa próstata crecida. Entonces, ocupa una más gruesa, 18, 20. Tercer error, la técnica. Si se fijan, acá tienen el pene, en un caso de un hombre, agarrado, aplastando la uretra, comprimiendo la uretra. O sea, una sonda por ahí que pase es por éxito fortuito, pero la verdad es que no es la técnica adecuada. Eso no corresponde. Hay que tomar el pene desde el surco balano prepucial, traccionarlo hacia arriba para alinear la uretra y pasar la sonda. Si yo vuelvo a la foto de atrás, esto me puede producir lesiones de uretra, porque la uretra en ese caso no está recta, y al no estar recta y estar doblada, al pasar la sonda voy a generar trauma de uretra y más riesgo de generar falsas vías y a futuro estenosis de uretra. Y esto es fundamental. El vaciamiento debe ser progresivo. Hay que evacuar volúmenes entre 100 a 200 cc, algunos dicen hasta 400, y pinzar la sonda. Siempre, no hay que vaciar todo el litro y medio que tiene esa vejiga de un viaje. Hay que hacerlo de manera paulatina, cada 10-15 minutos, para impedir que la vejiga se descomprima de manera brusca, y de esta forma evitamos un cuadro de hematuria ex vacuo. Las vejigas que están expuestas a estos cuadros de retención urinaria crónica, como ya les mencionaba, que es una vejiga descompensada, que tiene factores de crecimiento vascular, y que hay vasos que están en la submucosa que son frágiles y son atípicos. Entonces, con toda la orina que los comprime, la presión, se mantienen tranquilos, y en el momento de descomprimir, eso puede sangrar. Y no pudieron pasar la sonda. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Teoría urología? No. Realizo cistostomía. El otro día, una alumna de la Universidad del Paraíso, egresado el año pasado, no sabía que tenía que hacer una cistostomía en atención primaria. No sabía. Y nunca hizo una. ¿Ya? Castigados todos, porque la cistostomía es de manejo del médico general. ¿Ya? Esto le va a salvar la vida a un paciente. Entonces, ¿cómo se hace? Idealmente, y esto sí, más que idealmente, siempre con ecografía, porque ustedes no saben si al puncionar esa vejiga puede haber una masa intestinal sobre la vejiga, y ustedes puncionan y perforan el intestino, ¿ya? Entonces siempre con una ecografía. Y acá ven, estamos con el ecógrafo, se realiza una incisión con un bisturí en la piel, más o menos calculando 2 centímetros sobre el pubis,
1 o 2 centímetros, no más. La técnica dice 2 veces, pero eso es muy alto. 1 o 2 centímetros sobre el pubis, incluso raspando el pubis, mejor. Y viendo con visión directa el paso del trocar hacia la vejiga. En este caso es un Cystofix, que es un set maravilloso que viene listo. O sea, ustedes funcionan, eso se abre por la mitad y se pasa una sonda entre medio del tubito, del punzón. Entonces ahora él lo abre para que no se rompa la sonda y queda listo. Y se fija. Esa es una instalación de una cistostomía. Entonces, como les dije, su objetivo es vaciar esa vejiga. Le coloco sonda uretrovesical, no puedo. Le coloco cistostomía, no puedo. Recién ahí, evaluación por urología urgente. Ese paciente va a estar en RAO hasta que un urólogo lo vea. Entonces la derivación tiene que ser inmediata. Pero la misión de haber intentado al menos una sonda, una instalación de sonda y cistostomía es suya. Esto es un poquito más para el que le gusta la urología. Si yo tengo una retención urinaria aguda y trato de pasar una sonda Foley 16 frente, me pongo, y no puedo pasarla, ¿qué hago? Si el paciente tiene historia de trauma uretral o de radiación de la uretra, o de, yo sospecho que tuvo una ITS antes, entonces es probable que tenga una estenosis de uretra, busco una sonda más pequeña, una 12, 14, y si de nuevo no me resulta, ya veremos. Le realizamos en urología una cistoscopía flexible o rígida para poder ver la zona de estenosis, tratar de franquearla y pasar. Si el paciente tiene historia de ser un paciente mayor y yo creo que tiene un crecimiento prostático benigno, busco sondas más gordas, más gruesas, 18, 20 French. O con este catéter QD que es como acodado. Y si no puedo, lo mismo, cistoscopía. Y si el paciente llega en RAO y ustedes tienen la historia que les cuenta el paciente que estuvo llenando coágulos antes de caer en RAO, yo le voy a poner una más gruesa, 22, 24 French, que tenga 3 días para poder realizar vaciamiento, lavado y irrigación de esa vejiga. Si no pude con ninguna y el urólogo tampoco pudo ninguna, hay que poner una cistostomía, ¿ya? Pero este es como el manejo que hacemos nosotros ya en el servicio de uro. Una vez que está vaciada la vejiga, hay que evaluar la estabilidad clínica del paciente, tomar muestra, analizar análisis de la orina, cultivo, laboratorio básico y definir si requiere hospitalización o evaluación urgente por uro. En nuestro caso clínico que les contaba, el paciente tenía como diagnóstico retención aguda de orina, le instalamos una sonda Foley 18 French, doble lumen, dando salida a 800 cc de orina clara de manera progresiva. Esto tenía menos. Tratamiento completo, diagnóstico completo, vamos al seguimiento. Este paciente, yo tengo que preguntarme, ¿le puse la sonda Foley, lo vacié o le puse la cistostomía? ¿Qué hago con él? ¿Lo derivo al tiro a urología o lo derivo después? Entonces me tengo que preguntar, ¿estoy frente a una retención aguda de orina complicada? 3 preguntas. ¿Tiene hematuria con anemia sintomática o severa? ¿Tiene una insuficiencia renal aguda postrenal? ¿Tiene además una ITU o una sepsis asociada? Si la respuesta es no a las 3, se va con su cistostomía o con su sonda, con una interconsulta foliada al alta para urología, de manera ambulatoria en policlínico. Si yo respondo sí a que tiene hematuria con anemia sintomática severa, ese paciente se debe hospitalizar, transfundir, manejar en la urgencia y contactar de inmediato al equipo de urología, ¿ya? Esto es urgente. ¿Por qué? Porque depende también de la causa. Podemos estar frente a un cáncer vesical que está sangrando y que no va a haber otra causa, o sea, no va a haber otra forma de manejar la hematuria que electrocoagulando en pabellón. Entonces, si es una anemia, como toda anemia severa, este paciente tiene que hospitalizarse, manejarse de manera aguda y contactar al urólogo. Si presenta insuficiencia renal aguda postrenal, se hospitaliza, se maneja la insuficiencia renal aguda, se estudia con imágenes, se ve si hay repercusión de rotación crónica o retina a nivel alto y se deriva se da de alta con derivación urinaria. Tampoco tiene indicación de en ese momento ser evaluado por urología, de ser tratado por urología,
a no ser de que sean casos puntuales. Pero este paciente, por ejemplo, el paciente prostático que tuvo una RAO, le puse la sonda, le manejé la función renal, tiene los electrolitos buenos, ya está bien hidratado, se ve bien, lo puedo dar de alta con la sonda, ¿ya? Interconsulta folia urología. Y en el caso de la ITU o la sepsis asociada, se hospitaliza, se maneja el foco infeccioso y una vez que la infección se trata, se deriva a urología. Ahora, si la infección es un absceso prostático, estamos hablando de otra cosa. O sea, ahí tiene que ser evaluado por urología. O sea, si ya es sepsis de origen urológico, ahí tiene que tener una evaluación urgente. Pero si es una infección de orina que no cause sepsis, se puede tratar la infección y dar de alta. ¿Qué podemos hacer? Podemos intentar retirarle el catéter al paciente. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, eligiendo bien el paciente. Si yo sospecho que este paciente le puse la sonda y el problema de este paciente es el crecimiento prostático y es primera vez que le pasa, es menor de 70 años, tiene LUTS leves, tiene una próstata pequeña, la ecografía, y tiene una función renal conservada, yo le puedo dar tamsulosina, una diaria entre 3 y 7 días y retirar la sonda y evaluarle la micción espontánea y siempre medir el residuo postmiccional, que sea menos a 20 cc o entre menos de 50 a 100 cc. Yo puedo encontrarme con algunas cifras en que la micción espontánea la puedo lograr en pacientes bien seleccionados hasta un 60% con tamsulosina. Si yo le saco a un paciente la sonda sin haberle dado tamsulosina, voy a tener éxito en un 38%, pero si le di tamsulosina, eso me va a mejorar a un 60%. ¿Ya? Y si el retiro fue exitoso con la tamsulosina, yo le mantengo la tamsulosina, por supuesto, así que lo derivo a urología con interconsulta foliada para que allá se abre el caso del auge por HPV. Y si fracaso, o sea, si yo le saco la sonda y el paciente no orina o me orina 100 cc y adentro le quedaron 300, mala suerte, le mantenemos el catéter, le suspendemos la tamsulosina porque ya no tiene sentido dejársela y lo derivamos a interconsulta foliada urología y anotamos que se vea grande o destacado, que está con sonda, que está con catéter, porque eso es prioritario. Entonces, en nuestro paciente le pedimos exámenes. ¿Se acuerdan que un paciente que llegó con RAO, le pusimos una sonda Foley, le pedimos exámenes? Este paciente estaba afebril, con índices de actividad inflamatoria en rangos normales, función renal conservada, sin hematuria, sin infección asociada. Entonces, lo doy de alta con sonda, le intento retirar la sonda de Foley y en este caso fue exitoso a los 7 días y le mantengo la tamsulosina y lo derivo al policlínico de urología para que se inicie el caso del auge. Eso fue, 1 hora justo. Muchas gracias. Muy, Hola. Hola. Ay, no veo. No veo nada. Voy a dejar de compartir, espérame. Hola, ¿me escuchó? Yo escucho, sí. Sí, hola. Muy buena la clase. Muchas gracias. Gracias. Tenía algunas cosas que quería preguntar. Que primero era cómo reconozco una micción por rebalse de una micción normal, como si al final lo va a referir el paciente. ¿Cómo es? Ah, ya. ¿Quién me está hablando? Porque no me aparece el nombre. Hola, ¿cómo estás? Ya, mira. ¿Cómo se va a identificar la retención? La orina por rebalse es un paciente que dice que orina. Y tú le preguntas cuántas veces orina en el día y te dice, es que uso pañales. ¿Ya? ¿Y por qué usa pañal? No, porque no controlo. ¿Y por qué no controla? No, porque me mojo de repente. Los pacientes son así, no te hablan mucho. No, me mojo de repente. Ya, entonces a veces van acompañados y el familiar te dice que efectivamente usa pañal todo el día, no orina mal, y tú lo examinas y tiene una masa vesical, ¿ya? Tiene un globo vesical ya por retención crónica y no le duele, no le molesta, porque todavía hay un poquito de orina que sale, ¿ya? Pero habitualmente es eso, es como, lo definen como incontinencia. Eso hay que saber diferenciar.
Ellos dicen que no controlan, pero tampoco es que tengan el deseo. Y ahí lo puede diferenciar. La incontinencia sienten el deseo, no llegan al baño, o en el caso de la de esfuerzo tosen y se escapa, pero aquí es, no me doy cuenta, me mojo. ¿Ya? Entiendo. Eso. Y otra cosa era que dentro del mismo contexto de un paciente con próstata, que tenga una retención aguda de orina, le tengo que hacer un tacto rectal siempre, buscando aumento del tamaño prostático. Sí, sí, sí. De hecho, ¿por qué? Porque a veces el examen tiene que ser completo, porque a veces tú vas a hacer un tacto y te vas a encontrar con que el esfínter anal no está tónico, nada. Y te empiezas a dar cuenta que la cosa va por un ámbito más neurológico, que puede tener algún problema en la médula espinal o las raíces más bajas, ¿ya? Y que estamos ante una retención aguda de orina, no solo pensando al tiro en tema obstructivo prostático, sino más hipoactivo, ¿ya? Entonces, sí. ¿Te va a cambiar la conducta si es que te encontráis una próstata grande o no? Quizás no mucho, ¿ya? Pero sí, si es que te das cuenta de que en el momento agudo el paciente tiene, no sé, tú empiezas a sospechar que hay un síndrome de Caudequina, qué sé yo, o tiene un cáncer, o palpas una masa pélvica, que no necesariamente va a ser cáncer de próstata, puede ser un cáncer de recto o cáncer de vejiga, así que no se puede omitir. Claro. Tengo más preguntas, no sé si Sí, alguien más. yo feliz. ¿Sí? Yo Tengo quería muchas. preguntar algo, pero dale nomás, Pato. Ah, ya, bacán, súper. Lo otro era con la cistostomía. Si en la cistostomía también tengo que ir sacando de a poquito el pipí, o sea, la orina, como de 100 a 200 ml cada 15 minutos, o lo puedo sacar todo de una. Es También lo de a poquito. mismo, es lo Ya, mismo, solo que los tubos que tú vas a poner en la cistostomía son más chicos, entonces el flujo va a ser menor, va a ser menos rápido el vaciamiento, ¿me entiendes? claro. O sea, como la descompresión va a ser un poquito menos brusca porque el lumen es más chico, entonces va a salir menos orina, pero igual hay que tener la misma precaución. Y tengo otra duda, que es respecto a lo mismo, que es que como es un tubito, el tubito no tiene como presión negativa como para ir aspirando el pipí. Entonces, ¿cierto? Entonces, No, como si lo voy a poner desde arriba, igual va a quedar un poco de orina adentro que no va a subir por el tubo, supongo. no, la gracia aquí es la bolsa recolectora siempre tiene que estar debajo del pubis, porque lo que va a producir el flujo es la diferencia de presiones y mientras tú más bajo pongas la bolsa, eso va a favorecer a que salga la orina. Ya, excelente. Y la última era que era una interconsulta foliada. Ah, ya, la clásica, interconsulta clásica que dice derivo del hospital, no sé, pues, Carlos Van Vieden en el servicio de urgencia, lo derivo a servicio de urología y eso pasa por la secretaria del servicio de urgencia, que la tramita después a la cuestión de gestión central, no sé, del hospital y se deriva a urología. No Ya, de servicio a servicio, así como, oye, ¿puede venir el urólogo? No, con atención ambulatoria. ya. Súper. Muchas gracias. No. Yo solo quiero decir que pichí es poquito. Es mapuche, es mapuche. ¿Qué más? Después No te yo escuché, tengo una duda. Felipe. Am, Pichí es eh, poquito. A Marisol. gracias. Quería preguntar, cuando uno instala la sonda Foley, ¿cómo uno sabe que tuvo éxito? Salorina. Ah, automáticamente. Sí, porque en una retención urinaria aguda, la presión de la vejiga está a tope, ¿ya? Y por eso duele, porque hay 800, 1000, 1500, 2000 incluso de orina en la vejiga. Entonces, tú te das cuenta de inmediato que entraste porque sale a chorro, te mojas. De partida, vayan con un plastiquito, ahora que tipo de coronavirus andan todos protegidos, pero te vas a poner la sonda y va a salir a chorro, ¿ya? Ya. El chorro es que no estás en la vejiga o hiciste mal el diagnóstico. Ah, ya. ¿Y en la instalación hay alguna analgesia que uno pueda dar o solo depende del lubricante? No, lubricante, o sea, es es un procedimiento doloroso, pero créeme que al paciente en el momento le duele más la retención que la instalación de la sonda. Ah, ya. Gracias. Una vez llegó un argentino que tenía una rara repetición y él decía, me duele mucho, pero póngame la sonda porque yo no aguanto más. Porque veía que era demasiado bacán sacarse esa cuestión.
Sí, es un alivio, se alivian al tiro, sufren, pero es como, ay, gracias. Y de eso siempre dicen, gracias, porque es la sensación de no poder orinar y los vaciaste. Allá me... Yo también quería hacer una pregunta. Hola. Después de resolver el episodio de Rao, ¿por qué hay que dejar la sonda 7 días y no se puede dejar, no sé, sacar al día siguiente o después de 2 días? Es por el efecto de la tamsulusina. Tampoco, hola, te veo. Tampoco hay estudios que digan cuántos días son. No se ha hecho un estudio que diga si los dejo a los 2, lo dejo a los 3, lo dejo a los 4. Hay una revisión de Cochrane que también dice entre 3 a 7. Hay algunas que hicieron estudios en los que demostraron que con 2 días es suficiente, otros a los 7, pero no existe evidencia. No te sabría decir, es como un consenso entre urólogos. Y bueno, supongo que durante ese tiempo uno deja al paciente con licencia médica como porque me dijeron que uno no puede trabajar con una sonda Foley metida. Yo le voy a contar una incidencia al doctor Maximiliano Cortés del Pereira. Ya, Maco tuvo una retención urinaria aguda. Él se diagnosticó solo, obviamente, por la clínica, y fue al Pereira. Le pidió a la enfermera del Pereira que le instalaran la sonda, y siguió trabajando, ¿no? Y yo decía, no, yo iba con mi sondita, me la ponía en el pantalón, y hasta que me operé, ¿ya? No es indicación de licencia, pero depende del paciente. O sea, si el paciente le dice, no, me muero, yo no puedo salir a la calle así, le dejas licencia. Si no, hay otros que dicen, puedo trabajar porque son independientes, y tú le dices, sí, no hay problema, y trabajan igual, con su bolsita. Ah, bueno, gracias. No, nada. Lo de Maco se los cuento porque me lo contó a mí, así como orgulloso del mismo, ¿ya? No es un secreto. Hola, yo tengo una pregunta. Cuando sale la sonda, o sea, cuando se instala la sonda y sale la orina, ¿se pincha el tiro en la sonda como para que no salga más de lo que debiera salir? No, tienes que ver, tienes que poner la sonda, ojalá que la sonda venga al tiro conectada al recolector para que ustedes no se mojen, ¿ya? Esa es la técnica, conectarla al tiro al recolector, ponen la sonda y ven cuánto va cayendo. Entonces cuando llegue a 200 o hasta 400, a veces yo lo dejo hasta 400, ahí lo pido. Pero veo en la bolsa cuánto va. Ya, bueno, gracias. De nada. ¿Y eso? No he leído el chat. No sé Yo si... tengo una pregunta. No, ¿Yo? ¿Me escuchas? Dígame. Sí. ¿Cuántas veces uno intenta poner la sonda hasta que dice, no, ya esto no funcionó? Qué buena pregunta. Súper buena pregunta. Depende del contexto. ¿En qué contexto estás? ¿Estás tú en una urgencia? ¿Estás sola? ¿Estás en urgencia de no sé, de Quintero? ¿O estás en la urgencia del Bambi? ¿Cuál sería el contexto? No sé, como una urgencia, pero no del Bambini. No tengo tantos elementos. Ya, no tienes tantos elementos. Intenta pasarla 2 veces, ¿ya? La primera no pudiste, la segunda le echaste más lubricante, usaste una más gorda o cambiaste por una más fina, y si no, cistostomía al tiro, ¿ya? Y no tienes ecógrafo, te vas en la ambulancia con el paciente a un lugar donde le pueden hacer la cistostomía, ¿ya? Pero tú puedes generar trauma de uretra tratando de pasar más de una vez. Generalmente decían, intente una sola vez, pero es mentira, porque los pacientes, cuando nosotros llegamos a verlos, cuando nos dicen, doctor, urología, no, por favor, vengan a ver a este paciente, ya han intentado la enfermera que le tocó, después la enfermera supervisora, después viene, no sé, el interno de medicina, ya, y después el cirujano, no sé, pero ya son muchas personas, entonces puede generar daño a la uretra. Entonces, si ustedes no pasaron y dices, siento que aquí hay algo raro, cistostomía. preguntan en el chat, analgesia de cistostomía. Sí, anestesia, ¿no? Anestesia local. Ahí hay que usar lidocaína. El video que les mostré era un paciente que estaba en pabellón, entonces estaba anestesiado. Se operaba de otra cosa, se operaba de próstata, pero tenía una estenosis de uretra. Entonces no se pudo pasar y le hicimos la cistostomía. Pero no, tienen que ponerle anestesia lidocaína en la piel
y de manera perpendicular hasta la vejiga. En todo el trayecto que van a poner el trocar, anestesiarlo. Y si tienen algo, cualquier AINES, un opioide, qué sé yo, para tranquilizarlo durante el procedimiento, para que le duela menos. Pero le va a doler igual, le va a molestar igual. Doctora, ¿Sí? ¿alguna razón por la que la cistostomía fracase? Claro, mira, no lo he visto nunca, pero pueden fracasar pacientes muy gordos, muy obesos, que no te llegue el trocar y que tú Ya. ya lo pones hasta lo máximo y el panículo es muy, 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 muy grueso y no llegas. Ahí sí que te puede fracasar. Y lo otro es que a mí me pasó una vez que pinché peritoneo. Yo pensé que pinché tripa, pero no, fue peritoneo, pero igual, pues había aire en el peritoneo, tuvimos que explorar después un paciente, imagínate, por una cistostomía. Y yo sé que ha pasado también perforaciones intestinales Ya. por la cisto. Así Súper. que sí, es complicado, por eso siempre tener ecografía. Esa vez que me pasó lo de la perforación, no tenía eco. Lo hice sin eco, lo hice en pabellón, mirando con cistoscopía desde adentro, mirando cómo entraba el trocar, pero claro, una de cada, no sé, pues una de cada 100 te pasarán, te tocó. Súper. Gracias. De nada. Y eso. Estamos, ¿no? Como para dejar que sea unos 5 minutos para descansar. ¿10? ¿10 minutos? ¿Sí? Lo que ustedes me digan, que no sé cómo están de hora los chicos. O sea, igual